Buenas noches. A continuación voy a hacer la sustentación del trabajo realizado por Anderson García, John Núñez y Giovanni Camargo, quien habla, en cumplimiento de la prueba extemporánea. La empresa escogida para el trabajo es la empresa Ecopetrol. Fue escogida por el grupo, pues varios de los integrantes hacemos parte de empresas contratistas que trabajan con Ecopetrol y pues tenemos algún conocimiento de la empresa y teníamos pues relativamente fácil acceso a la información necesaria para el trabajo. Pues Ecopetrol, como es bien sabido, es la empresa más grande del país. Se dedica a toda la cadena de valor del petróleo y el gas. Pues mencionando nuevamente, es la más grande del país y es una empresa de clase mundial, tiene procesos de clase mundial, su economía es mixta, su mayor propietario es el Estado colombiano, pero también tienen participación algunas personas jurídicas y naturales del sector privado. Los productos y servicios que ofrece se pueden dividir en tres segmentos, que son el upstream, que es todo el tema de exploración y producción, que consiste básicamente en extraer el petróleo del subsuelo, el petróleo y el gas. Está el midstream, que es todo el tema de transportes, el cual lo hace a través de empresas filiales, como Oleoducto Bicentenario, Ocensa, ODL, entre otros. Todo este transporte se hace principalmente a través de oleoductos, de gasoductos, de poliductos por toda la red nacional y algunos hacia el exterior. Y por último, el sector downstream, que es ya la refinación y comercialización de los productos derivados del petróleo. En las refinerías de Cartagena y Barranca es donde se procesa el petróleo para producir gasolina, CPM, en el caso del gas licuado, gas natural y algunos otros productos como el asfalto, las parafinas, entre otros. La estructura organizacional de Ecopetrol es robusta, es amplia pues por su tamaño y por la cantidad de segmentos que atiende. Está conformada por una alta gerencia que a su vez está conformada por la junta directiva, el presidente y un equipo de vicepresidentes. En esta diapositiva podemos ver el organigrama de la empresa. Las actividades coloreadas en azul corresponden a las actividades misionales de la empresa, todo lo concerniente a lo que mencionábamos anteriormente de los tres segmentos. Las áreas de soporte son las áreas verdes, son áreas de apoyo a la producción. Las color, por decirlo de alguna forma, amarillo claro o beige, son las áreas ya corporativas, transversales a todas las demás vicepresidencias. Y por último, las de color naranja son de soporte a la planeación estratégica, a la estrategia de la empresa. Entrando un poco en materia, para el caso de Ecopetrol y con base en el juego de bolsa, la simulación del portafolio de inversión se hizo con base en las acciones que proponía el juego de bolsa virtual. En este caso, el juego de bolsa proponía las acciones de Exxon, Chevron, Cisco, IBM, Goldman Sachs y Boeing. En primer lugar se escogió un portafolio de inversión pues preliminar, sin hacer mucho caso a los análisis técnico y fundamental, muy por encima. Sin embargo, se revisaron algunos indicadores y entre los miembros del grupo elegimos una composición inicial del portafolio, principalmente revisando el tema de la tendencia del último mes de dichas acciones y pues asignando por promedio la participación de cada una de estas acciones. Se escogieron principalmente tres acciones que fueron las que en ese momento se veían más atractivas, que son
de la empresa ExxonMobil, de IBM y de Chevron. ¿Por qué se escogieron estas tres? Se escogieron porque pues Exxon y Chevron son afines al sector de Ecopetrol. En ese momento venía un crecimiento sostenido, aunque bajo, pero sostenido del precio del petróleo. Venían con un buen comportamiento, como se observa en las gráficas. Son empresas prósperas, son las empresas más grandes del planeta. Son empresas muy fuertes y pues como se sabe, Estados Unidos, estas empresas son estadounidenses y Estados Unidos pues actualmente está, se podría decir, en un buen desempeño de producción de barriles de petróleo. Entonces esto nos indicaba que debíamos invertir en ellas. En el caso de IBM se hizo más como por un principio de diversificación, como escoger una empresa que fuese de otro sector y que también tuviera una tendencia alcista. Entonces se escogió IBM. Sin embargo, como se observa, ya en el portafolio final que se escogió inicialmente, se asignó un 8% a Cisco. Esto porque se requería pues darle de pronto un poco de más, ¿cómo decirle?, uniformidad al portafolio. Entonces se asignaron 2 empresas de energía y 2 empresas de tecnología. Entonces se asignó el último dinero que quedaba, se le asignó a la empresa Cisco, que es del mismo sector de IBM, que es básicamente tecnología y computación. Posteriormente se realizaron por medio del modelo visto en clase, el modelo frontera eficiente. Se hizo todo el análisis del portafolio elegido con base en el comportamiento de estas acciones durante los últimos 6 meses. Como se observa, las acciones de Cisco y Chevron presentan una rentabilidad negativa, en cambio IBM y Exxon presentan una rentabilidad positiva. Asimismo, las 4 acciones pues presentan un riesgo, una desviación estándar por encima del 20%. Pues consideramos que era un altísimo riesgo, sobre todo para aquellas que tienen una rentabilidad negativa. Asimismo, en cuanto a la matriz de correlación, se encontró que por obvias razones, las correlaciones más fuertes están entre las empresas del mismo sector, es decir, entre Chevron y Exxon se encuentra una gran correlación del 81%, así como las empresas del sector tecnológico tienen una correlación también fuerte del 58,13%. Esto ya permitía ver desde ese entonces que la optimización del modelo iba a tener complicaciones o no iba a ser tan óptimo, pues no se encuentran correlaciones negativas, que dado lo estudiado en clase, pues esto es mejor para el principio de diversificación y sobre todo para el modelo de frontera eficiente y el índice de Sharpe, porque se busca que el portafolio, pues minimizar el riesgo de la acción para que solo quede con el riesgo de mercado. Sin embargo, este tipo de correlaciones positivas indica que todas van a variar de alguna forma en el mismo sentido. Entonces se afecta un poco, no es tan óptimo el principio de diversificación en este caso. Se sacaron los índices y se encontró que el riesgo del portafolio es del 20,84 y la rentabilidad es de apenas un 2,82, lo cual permite ver que el portafolio no es nada atractivo, pues la rentabilidad está incluso por debajo de las tasas libres de riesgo que ofrecen generalmente los países. En este caso, pues se podría comparar contra los títulos que emite el Banco de la República o los títulos que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues esta rentabilidad está incluso por debajo de ese tipo de porcentajes. Procedió a realizar por medio de la función Solver de Microsoft Excel, se procedió a realizar una optimización del portafolio, dando como
como resultado una composición del 76% para IBM y un 24% para Exxon. Esto tiene lógica en el sentido en que eligió las dos acciones que presentan rentabilidad, además son de sectores distintos, por tanto su coeficiente de correlación no es tan fuerte. Se encuentra que el riesgo del portafolio es de 24,73, sigue siendo muy alto, pero la rentabilidad aumenta considerablemente a un 13,36% y el índice de Sharpe aumenta a un 0,54%. A pesar de esto, pues consideramos que la rentabilidad del portafolio pues sigue siendo baja respecto al riesgo que se debe asumir, pero pues está bien. Posterior a ello, identificamos y dentro del análisis fundamental, ya ahondando un poco en las tendencias, en las últimas noticias, en lo que pasaba realmente en el mercado, encontramos que IBM empezó a tener una tendencia decreciente debido a factores externos y a temas como su imagen corporativa, que se ve afectada por algunos casos de discriminación racial recientes, así como encontramos también que la mayoría de empresas competidoras como Intel y Cisco estaban llevando a cabo importantes inversiones en innovación. Sin embargo, de IBM no se encontró mayor información reciente al respecto. Por tanto, el grupo decidió, con base en el portafolio optimizado explicado anteriormente, hacer una pequeña redistribución, disminuir la participación de IBM y aumentarla en Cisco. Asimismo, aumentarla en Exxon, dado que, asimismo, con base en el análisis fundamental de la empresa, encontramos que a pesar de que había probable inestabilidad en el sector petrolero, los países de la OPEP decidieron bajar la demanda y por ende bajar la oferta, y por ende el precio del petróleo no se ve afectado y continuó subiendo paulatinamente. Entonces esto iba a tener muy probablemente efectos positivos en la acción de la petrolera Exxon. Por tanto, el portafolio que se decidió implementar en el juego de bolsa finalmente es el que se muestra en esta diapositiva: 55 para IBM, Chevron 0%, Cisco 5% y Exxon 40%. Con este portafolio se tiene un riesgo del 22,22% y una rentabilidad del 10,4%. Andando un poco el tema en decisiones de inversión, como se pedía al final del informe, alguna inversión alternativa, se decidió investigar las acciones locales, las acciones del país. Entonces decidimos hacer el mismo modelo frontera eficiente, pero con base en las acciones locales. Y para ello se eligieron las 4 acciones más transadas, a excepción obviamente de Ecopetrol, que es la empresa a la cual se le estaría recomendando estas opciones de inversión. Entonces se eligieron Argos, Sura, Bancolombia e ISA. Para esto se realizó el modelo de frontera eficiente, y el cual arrojó un riesgo de portafolio del 18,57% y una rentabilidad del 30,38%. Esto nos permite inferir que la decisión de inversión se hizo sobre todo en Bancolombia, ISA y las inversiones de Argos. Primero que todo en Bancolombia, porque se evidencia que tiene una rentabilidad anual bastante alta del 38,06% y un riesgo del 23%. Las acciones de ISA seguidamente tienen una rentabilidad promedio del 11,05% y un riesgo del 25,32%. Y por último, el modelo, atendiendo el principio de diversificación, propone invertir en las acciones de Argos, pues se encuentra que esta tiene una baja correlación con las acciones de Bancolombia e ISA. Este portafolio nos ofrece una rentabilidad del 30,38 y un riesgo bajo del 18,57. Asimismo, un índice de casi el triple del índice mayor que se había alcanzado con las acciones del juego de bolsa, igual a 1,63.
Entonces, pues consideramos que es una buena alternativa de inversión para Ecopetrol invertir en las acciones locales, en las acciones del país. Como segundo tema del trabajo se tienen las decisiones de financiamiento. Se encuentra que el índice total de endeudamiento de Ecopetrol es del 53%. Es decir, el 53% es el pasivo, el 47% es el patrimonio, y entonces se propone hacer un equilibrio entre la deuda y el capital. Tomando la información de los estados financieros y tomando la información que hablábamos anteriormente de la composición de la estructura de capital de Ecopetrol, se calcula el WACC actual de la empresa, el cual arroja un 18,26%, que es el costo promedio ponderado del capital de la empresa. Teniendo en cuenta que el objetivo es buscar el equilibrio óptimo de capital, se realiza por medio igualmente de la función Solver y buscar objetivo en Excel, optimizar la estructura de capital, lo cual consiste en llegar al punto en donde es indiferente tomar una decisión de tomar deuda o de tomar recursos para maximizar la utilidad por acción. Con base en esto, luego de corrida el solver, se tiene que para pasar de unas utilidades por acción de 324 pesos para llegar a unas utilidades de 552, Ecopetrol tendría que tomar una deuda de aproximadamente 14 billones de pesos o emitir acciones por este mismo valor con el fin de llegar a este punto de utilidades por acción. En este caso, pues el grupo asumió que para efectos académicos está bien, sin embargo, tomar esta gran cantidad de acciones, de deuda, puede ser contraproducente para la empresa, más aún cuando Ecopetrol tiene un gran flujo de caja y pues no tendría necesidad de tomar esa porción tan grande de deuda, consideramos nosotros desde el conocimiento que tenemos de la empresa. Sin embargo, pues obviamente tendría que revisarse un poco más a fondo el tema, pero pues el grupo considera que puede no ser una buena idea tomar esa gran cantidad de deuda cuando se tiene un flujo de efectivo tan importante como el que maneja Ecopetrol actualmente y un porcentaje de rentabilidad tan grande como el que tiene actualmente. Ya concluyendo, podemos decir primero que en cuanto al portafolio, en la gestión de portafolios de inversión siempre se deben tener en cuenta muchas variables. No solo se puede ir por el lado de las tendencias, ni por medio de un solver, ni por medio de unas noticias. Hay que hacer un compendio de análisis de variables para poder elegir una estrategia de inversión adecuada para la empresa. En segundo, como otra conclusión también encontramos que el periodo en el que se mide la rentabilidad de la acción es clave, pues porque en determinados puntos puede ser que en 3 meses una acción se haya portado muy bien, pero si se amplía el análisis a 6 meses resulta que venía de un descenso y apenas se está recuperando. Entonces es importante revisar los periodos sobre los cuales se analizan las acciones y asimismo revisar periódicamente este mismo comportamiento, pues cada mes puede estar cambiando y eso lo encontramos en el juego de bolsa y lo encontramos en nuestro análisis. La diversificación asimismo es fundamental, que no tengan correlaciones positivas todos, sino que haya una correlación negativa. Por último, en el caso de la estructura de capital, es importante decir que no siempre estas ayudas
¿cómo decirlo? Tecnológicas pueden ser las más acertadas, puesto que hay que contemplar algunas otras variables que están intrínsecas en la compañía y que de pronto un programa, un software no puede determinar y puede arrojar resultados que no son los óptimos. Sin embargo, son herramientas muy útiles para dar ideas a la empresa y dar herramientas a los directores financieros y a los gerentes para tomar decisiones adecuadas de financiamiento y de inversión para la empresa.